Muy buenos días a todas y todos los presentes en esta nueva edición de nuestros FedeTour Talks. Hoy día hay un interés, como lo pueden observar, muy grande respecto al tema que vamos a conversar el día de hoy y que tiene que ver con dos aspectos súper relevantes, como lo es el posicionamiento digital, pero también cómo la inteligencia artificial hoy día sirve, colabora para esa tarea. Y estamos ya, y lo pueden ver ahí en pantalla, con nuestro invitado de esta jornada. Estamos hablando de Víctor Gil. Él es licenciado en Sociología de la Universidad de Salamanca y también máster en Big Data y Data Science de la Universidad de Barcelona. Él es un experto, obviamente, en este tema, así que hemos conversado ya previamente antes de este encuentro con Víctor para poder afinar detalles. Si me preguntan a mí, y perdón la indiscreción, creo que va a ser una jornada bien interesante desde el punto de vista práctico sobre cómo entender el rol de la inteligencia artificial al momento de seleccionar experiencias donde el usuario busca algún tipo de viaje, de salida, y cómo hoy día precisamente la IA colabora en ese proceso decisional. Entonces, hay aspectos que hay que tener en cuenta y que pueden ser justamente muy útil para todo tipo de empresas. Sin más que agregar y agradecerles, por supuesto, su presencia, dejo a Víctor, pero antes, un solo detalle que no se me podía ir. Les pido que durante la exposición, las preguntas que vayan surgiendo las vayan dejando, obviamente, a través de nuestro chat. Y si nos queda algo de tiempo, vamos a abrir, obviamente, micrófono para que también puedan interactuar con Víctor y hacerle las preguntas. Les pido, sí, que en honor al tiempo sean bastante acotadas para que la mayoría pueda participar en este encuentro, entendiendo el alto interés que ha generado esta charla. Así que no agrego más. Víctor Gil, el micrófono es tuyo, la presentación es tuya, así que bienvenido a esta sesión y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues bien hallado, Óscar. Muchísimas gracias a ti, a Fátima, a FedeTour por la invitación, tener la oportunidad de estar aquí esta mañana, esta tarde aquí en España, pues para hablar de un tema que sabemos que cada vez suscita más interés en el ecosistema, ¿no? de los negocios turísticos. Vamos a hablar aproximadamente durante 25 minutos. Vamos a intentar no alargarnos demasiado para poder dar espacio, como tú decías, a aquellas dudas, a aquellas consultas que la gente quiera transmitir. Eh, de hecho, la presentación la hemos preparado, bueno, para tratar de ir bastante al grano. eh, con no más de 10 diapositivas. Lo digo para que nadie se nos asuste y que puedan estar convencidos de que vamos a ir al grano directamente en la materia de forma rápida. Eh, con permiso, voy a compartir mi pantalla con la presentación. Sí. ¿Se ve, verdad, Oscar? Se ve a pantalla completa. Perfecto. Pues nada, como decíamos, al final vamos a hablar sobre cómo funciona esto de las recomendaciones que hace de los negocios los asistentes de IA. Y cuando hablamos o cuando hablemos a lo largo de la presentación de asistentes de IA o en general, ¿no? Haremos alguna generalización como la propia IA, nos estamos refiriendo de forma específica a asistentes como ChatGPT, como Gemini, que es el de Google, como Grok, que es el de Twitter, como Perplexity, como el asistente de IA de Meta, es decir, todos los diferentes asistentes que existen, ¿no? Teniendo también en cuenta que consideramos también un asistente de IA las propias respuestas generadas por IA que dan ahora los buscadores como Bing o los buscadores como Google cuando hacemos una consulta, ¿no? Que en un porcentaje muy alto ya nos responde al principio con un resumen generado por la propia IA. ¿De acuerdo? Y es en este contexto, porque al final la idea de inteligencia artificial es mucho más amplia o el concepto es mucho más amplio. Cuando hablamos aquí de IA o de asistentes de IA nos estamos refiriendo específicamente a estas herramientas de IA, lo que se conoce como IA generativa.
Muy bien. Entonces, voy a intentar empezar la presentación convenciendo de la importancia que tiene para todo tipo de negocios del ecosistema turístico el entender el rol que va a desempeñar estos asistentes de IA en su negocio en el corto plazo, ¿no? Ya sabemos todos que cuando hablamos de inteligencia artificial, el futuro es mañana, ¿no? Ya hemos visto, ¿no?, cómo la adopción ha ido creciendo a unos ritmos absolutamente desconocidos por ninguna otra innovación tecnológica desde la aparición del propio Internet, ¿no? Ya hablamos de 900 millones solamente de usuarios de ChatGPT a nivel mundial, que esto es un dato de febrero, estamos ya en abril, seguramente ya estaremos rondando bueno, casi con toda seguridad los 1.000 millones. Datos que nos hablan, por ejemplo, muy reciente, un dato publicado creo la semana pasada de un 71% de los chilenos que ya están utilizando también asistentes de IA como ChatGPT o como Gemini. Es una barbaridad, o sea, es una penetración de uso bárbara a nivel de población mundial, un 66% ya de usuarios. Es decir, estamos hablando de unos datos de penetración, de uso de una tecnología que son realmente sorprendentes si tenemos en cuenta que ChatGPT se lanzó a finales del 2022, ¿no? Y en los distintos estudios que nosotros hemos realizado, al final hemos comprendido que hay fundamentalmente dos factores que determinan este rápido crecimiento de los asistentes de IA. Uno es que los usuarios lo encuentran muy eficaz, ¿no? Frente a la alternativa que podía ser en el pasado buscar información a través de buscadores como el propio Google, pues los asistentes de IA nos dan una respuesta de forma inmediata sin necesidad de perder mucho tiempo en ese proceso, ¿no? Entonces es eficaz por un lado, y por otro lado otra ventaja que perciben los usuarios es el ahorro de tiempo. Y luego no olvidemos una cuestión, que es frente a otras tecnologías como el propio Internet o la propia informática, las barreras de uso son mucho menores. ¿Por qué son mucho menores en los asistentes de IA? Porque cualquier persona, incluso sin conocimientos informáticos, puede hablar y puede solicitar lo que quiere con un lenguaje natural, ¿no? Y eso es lo que explica la rapidísima velocidad con la que se ha producido este incremento del uso, ¿no? Y si nos centramos en el campo específico del turismo, los datos ya son igualmente muy llamativos, ¿no? Para ese poco tiempo. Tenemos, por ejemplo, un 56% de los viajeros de Estados Unidos que ya ha utilizado la IA para planificar al menos un viaje. Más de la mitad de los estadounidenses, son cifras espectaculares, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al mercado español, que es el mercado en el que yo estoy, pero que también es un mercado emisor relevante e importante para Chile, pues tenemos ya un 40% de los usuarios que lo ha utilizado para generar itinerarios o realizar reservas, 40% de los turistas españoles. Y si lo bajamos al perfil más afín siempre a la tecnología, que son los jóvenes, hablamos de un 73% de los usuarios utilizándolo para planificar un viaje, ¿no? Y nos dicen los datos, veremos también algunos ejemplos, nos dicen los datos que al final se está utilizando para distintas fases de esto que llamamos el journey del turista, desde la búsqueda del destino hasta la búsqueda de experiencias estando en el propio destino, ¿de acuerdo? De hecho, en concreto, los datos nos dicen que ya se está utilizando eso para la elección del destino, para la planificación dentro del destino de cómo me muevo, qué rutas hago, itinerarios por días. Se está utilizando también para la contratación de excursiones y cada vez más, en la medida en que los diferentes agentes del ecosistema turístico se están integrando dentro de estos asistentes de IA, se utiliza también para la búsqueda del transporte, del desplazamiento hasta el destino, búsqueda de hospedaje, de alojamiento en el propio destino, o sea, para el propio destino, y también en restauración, o sea, para buscar, para lo que antes habitualmente utilizábamos Google o directamente plataformas de reseñas como Google Maps, directamente ya también se está
utilizando la IA generativa, ¿no? Aquí muy rápidamente he generado algunos ejemplos en ChatGPT, ¿no? Ya he lanzado la pregunta para no tener que esperar que se cargaran las respuestas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esto es una pregunta lanzada simulando estar en México, por ejemplo, dice, ¿qué destinos en Sudamérica me recomiendas para un viaje en familia? Pues este tipo de preguntas que estarían en la primera fase de ese journey del turista ya genera, ¿no? Ya genera respuestas muy concretas y además son respuestas que varían en función de desde dónde se realiza esa pregunta, en función del idioma en el que se realiza esa pregunta y en función del asistente de ella. Nos recomiendan lo mismo cada uno de los asistentes, ¿no? La buena noticia para Chile es que en esta pequeña prueba que hemos realizado ya aparecería como una de las ciudades más recomendadas Santiago de Chile, ¿no? De hecho, tenemos por ahí otros estudios, los podemos ver en otra ocasión, específicos analizando la visibilidad de Chile como marca país, el posicionamiento que tiene en la IA. Por tanto, vemos que efectivamente en esta fase del journey ya estamos ahí, ¿sí? También, si le preguntamos de forma específica que nos haga un plan, por ejemplo, para visitar Chile en 7 días con llegada y salida desde Santiago, pues nos hace una planificación completa en la que, claro, ya tenemos que pensar, si nuestro destino turístico no está en esta respuesta, pues a lo mejor ese turista que hace esta consulta desde México, pues no va a llegar hasta nuestro destino, ¿no? Podríamos incluso entrar algún ejemplo ya de búsquedas que puede hacer un turista que está ya en el propio destino, ¿no? Por ejemplo, alguien que llegó a Viña del Mar, ¿no? Y que le encanta la pizza y que pregunta cuál sería la mejor pizzería o la que recomienda ChatGPT para Viña del Mar. Y vemos que efectivamente da recomendaciones específicas. En este caso, a mí me ha recomendado esta pizzería de Viña del Mar que se llama Roberta, que antes hemos estado con Óscar un poco investigando esta pizzería y veíamos que efectivamente es una pizzería que tiene muchas reseñas en Google y que tiene una buena valoración en Google. Entiendo que el resto de pizzerías que recomienda estarían más o menos en la misma onda o en la misma línea, ¿no? Y vemos que también efectivamente, si preguntamos ya de forma específica por alojamientos o por desplazamientos, en este caso le hemos hecho una pregunta sobre opciones de alojamiento y desplazamiento para visitar la región de los lagos, pues nos da recomendaciones concretas, ¿no? Como por ejemplo que alquilemos un coche, donde lo podemos alquilar, etcétera, ¿no? Y estos son las recomendaciones que está dando la IA y estamos o no estamos en esas recomendaciones, ¿no? Pero hablamos de recomendaciones. El siguiente paso es que directamente la IA, esto que se denomina la IA agéntica, es decir, una IA que adopta un rol de un humano, lleve a cabo todo el proceso, incluido la compra o la contratación del servicio. En ese sentido, no sé si habéis tenido ocasión de probar algunos navegadores como este navegador de Atlas, que es del propio ChatGPT, que tiene capacidad de visión sobre nuestra pantalla y que, por tanto, a través de este tipo de navegadores ya podemos hacer todo el proceso directamente. En lugar de buscar, como podríamos ir antes, a plataformas como a Skyscanner, ¿no? O directamente a las plataformas de las aerolíneas, desde este navegador podemos hacer con una búsqueda en lenguaje natural, oye, búscame un vuelo barato que salga el sábado para este verano, estoy abierto en fechas, es decir, la posibilidad de interactuar con los negocios utilizando un lenguaje natural y llega hasta el punto en el que te hace la búsqueda y si tú quieres te deja en el punto en el que tú ya directamente tienes que meter tus datos de usuario o tus datos bancarios para hacer la contratación. ¿Sí? Tenemos ahí una pregunta, si os parece las vamos uniendo todas y las hacemos al final de la exposición. Por eso, esto de la IA agéntica, que no deja de ser, pues eso, un asistente de IA que ve y que es capaz de interaccionar con lo que ve, ¿de acuerdo? De hecho, a nivel tecnológico no hay mucho misterio aquí. Es una tecnología que lo que está haciendo es fotografías muy resumidamente, ¿no? Explicado de una manera muy sencilla, está haciendo fotografías de nuestra pantalla y por tanto puede ver, puede oír, puede escuchar lo que está sucediendo
en nuestra pantalla y por tanto puede interaccionar en el sentido de clicar un botón, desplegar una selección de opciones, etcétera. Permitidme que vuelvo a nuestra presentación. Me quedo por aquí. Muy bien. Conviene entender, ¿no? Porque claro, seguramente la pregunta que ya está surgiendo en muchos de ustedes es, vale, muy bien, ya sabemos que la IA recomienda, pero ¿tenemos capacidad para influir en las respuestas que genera la IA? Y aquí hay que tener en cuenta que la respuesta no es del todo un sí o un no, depende de las fuentes a las que recurra la IA. Para generar una respuesta vamos a tener mayor capacidad de influencia o menos. La IA generativa, los asistentes de IA como ChatGPT utilizan dos fuentes principales para generar una respuesta. Una son los datos de entrenamiento de los modelos que están detrás de estos asistentes. Muy resumidamente, lo que han hecho proveedores como OpenAI, que es el propietario de ChatGPT, es cogerse todo Internet, analizar todo Internet y generar un modelo en base a toda la información que han encontrado en Internet. Sobre esta fuente de conocimiento de los asistentes de IA hay que ser sincero y es muy difícil influir. ¿Por qué? Porque nuestro negocio, por ejemplo, o nuestro destino, si lo que ya se publicó a lo largo de toda la historia de Internet sobre nuestro negocio o sobre nuestro destino es la información con la que ha sido entrenado ese modelo y que ha sido entrenado hasta un momento del tiempo concreto, ¿de acuerdo? Por tanto, es un modelo sobre el que no vamos a poder influir. Pero cada vez más, ya en más de un 70% de las ocasiones de las preguntas que hacen los usuarios, el asistente de IA se va a conectar a Internet. A Internet no en general, sino que se va a conectar a un buscador tipo Bing, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, o al buscador de Google, en el caso de Gemini, y va a lanzar esa pregunta sobre esos buscadores y va a analizar esa información en tiempo real. Sí, yo creo que es fácil intuir que si un asistente de IA se conecta a Internet, se conecta a un buscador, nuestra visibilidad que tengamos en ese buscador sí que va a ser importante la respuesta y sobre la visibilidad de los buscadores sí que vamos a poder influir tanto con nuestros propios medios como con medios externos. Tenemos cierta capacidad para influir en la visibilidad en buscadores y, por tanto, a través de la visibilidad en buscadores podemos influir en la visibilidad en los asistentes de IA. Por eso la generación de contenido a través de redes sociales, a través de nuestras propias plataformas, a través de plataformas como medios de comunicación, dependiendo de nuestra capacidad de comunicación que tengamos, sigue siendo vital y sigue siendo importante. Y sigue siendo importante esto que se denomina el SEO, que es el posicionamiento de nuestros propios contenidos en los resultados de buscadores. ¿De acuerdo? Por tanto, sí se puede influir, pero se puede influir más en los resultados, se puede influir más en los resultados que va a obtener el asistente de IA a través del buscador. Un primer análisis que debe hacer cualquier negocio o cualquier destino es entender si somos o no somos visibles en esos asistentes de IA. Esto hay muchas herramientas para hacerlo. Hay herramientas más o menos comerciales y profesionales, pero también podemos hacerlo de forma casi manual, ¿no? Si sabemos que ahora mismo hay como dos principales asistentes de IA que son los más relevantes, ChatGPT y Gemini, que es el de Google, y esas respuestas que genera Google a través de Gemini cuando alguien hace una búsqueda, pues con estas dos asistentes de IA nosotros manualmente podemos lanzar preguntas, no una pregunta, sino diferentes preguntas para ver qué consejos y qué recomendaciones está dando la IA y entender no solamente si nos somos visibles en esas respuestas o no somos visibles, sino también tratar de entender cuáles son las fuentes que está citando la IA en sus respuestas, porque es en esas fuentes en las que debemos estar presentes. ¿De acuerdo? En definitiva, el mensaje aquí es el primer paso para intentar aparecer en las respuestas de la IA es entender si estamos o no estamos, o en el caso de que no estemos, cómo están otros negocios o cómo están nuestros competidores para intentar generar contenidos, que al final son contenidos que debemos buscar que indexen en los buscadores para que la IA nos considere.
¿De acuerdo? Aquí os voy a hacer una pequeña aclaración para que lo tengáis en cuenta, y es que cuando hagáis este tipo de pruebas sobre vuestros negocios, tenéis que hacerlo de una manera en la que no estéis logueados con vuestro usuario en el propio asistente de IA, ya sea Gemini o sea ChatGPT, porque si estáis logado, os va a responder teniendo en cuenta vuestras búsquedas del pasado. Entonces, igual os lleváis una alegría que luego no es real. A lo mejor os buscáis vuestro negocio y os dice, sí, sí, la primera opción recomendada es tu negocio, pero eso es porque te lo dice a ti. No sería el resultado que le diría a un tercero. Sobre esto hay que tener cierta cautela, ¿de acuerdo? Y para concluir y dejar unos minutos para hacer todas esas preguntas que seguramente están surgiendo, una serie de recomendaciones más orientadas a pequeños negocios que a grandes destinos turísticos o a grandes empresas del mundo o del ámbito turístico. El primero tiene que ver, hemos visto antes ese ejemplo de esa pizzería que recomendaba ChatGPT en Viña del Mar, eh, que al final, ¿de dónde está sacando esa información ChatGPT? ¿Es información propia? No, es información de las plataformas de opiniones con las cuales ha sido entrenada o a las cuales se puede conectar en tiempo real, ¿no? Como podría ser el caso de Google My Business, de Google, de las reseñas de los negocios en Google. Por tanto, es fundamental tener optimizado nuestro perfil en Google, ¿no? Ligado al anterior, también tener cuantas más reseñas y cuanto mejores reseñas, mejor, porque va a ser una fuente de credibilidad y de autoridad que van a utilizar siempre los asistentes de IA, ya sea ChatGPT como el propio Gemini, como el resto, ¿de acuerdo? Otro aspecto también muy importante es tener visibilidad en el mayor número posible de directorios internacionales de negocios. Y aquí hay que tener en cuenta una cuestión, que es que cuando nosotros lanzamos una pregunta, una consulta, por ejemplo, ¿cuál es la mejor pizzería de Viña del Mar? Se la lanzamos a ChatGPT o se la lanzamos a Gemini o cualquier otro asistente, es muy probable que se produzca un fenómeno que se conoce como query fan out, que es nosotros hacemos una pregunta, pero internamente el asistente de IA va a convertir esa pregunta en muchas preguntas, subpreguntas, para tratar de darnos una respuesta más adecuada. Y entre esas subpreguntas que el asistente de IA va a lanzar al buscador, en ocasiones las traduce, en muchas ocasiones, las traduce al inglés. Entonces, aunque nosotros hagamos una pregunta en francés, en italiano, en español a ChatGPT, es probable que esa pregunta acabe en Bing o acabe en Google traducida al inglés. Y si eso sucede, el asistente de IA se va a traer resultados en inglés. Es decir, preguntamos a lo mejor cuál es la mejor pizzería de Viña del Mar, estando en Viña del Mar, pero a lo mejor lo que va a influir en la respuesta es un directorio de pizzerías que está en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Estar en cuantas más plataformas de opiniones, mejor, incluso en plataformas en las que en principio pensemos que no tiene mucho sentido estar. Si tiene sentido para la IA, tiene sentido para nosotros, ¿no? Aquí un consejo general que nos debe obligar un poco a cambiar el chip es que ya debemos pensar en contenido en Internet pensado para el usuario, qué es lo que va a ver el usuario, qué es lo que va a ver el turista, pero también pensado en qué es lo que va a leer, qué es lo que va a ver la IA, ¿de acuerdo? Otro consejo es publicar cuanto mayor número posible seamos capaces, contenido especializado que indexe bien en buscadores, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en nuestra página web un blog y ese blog indexa bien, hagamos mucho contenido, porque cuanto mayor contenido, contenido relevante, ¿no? Contenido que a la gente, al turista, le pueda interesar, mayor probabilidad también de ser indexado. Ligado al anterior, otro consejo es el tema del idioma. Aunque nuestro cliente sea 100% local, a la hora de generar contenido, siempre, como mínimo, contenido en inglés, como mínimo, ¿de acuerdo? Cuantos más idiomas, mejor, porque en función del idioma en el que haga el usuario la pregunta, que puede ser alemán, puede ser francés, italiano, español o lo que sea, le va a devolver resultados en su propia lengua, pero no necesariamente de su propio país, ¿sí? También otra cosa que la que tenemos que intentar cambiar un poco la mentalidad es, a la hora de estructurar el contenido dentro de nuestra propia web, no solamente pensar en cómo va a ser
leído este contenido por el usuario, sino cómo va a ser leído cuando un asistente de IA entre a nuestra web. Como sabéis, hoy ya se puede medir a través de herramientas de medición del flujo de tráfico web si cuántas visitas tenemos desde los propios asistentes de IA, ¿no? Seguramente en vuestros negocios ya habéis notado en cierta medida, que alguna visita os ha llegado a través de los asistentes de IA. Pues bien, cuando un asistente de IA llega a nuestra página, cuanta más información contextual de lo que queremos contarle al asistente de IA, no al usuario, al asistente de IA, información contextual alrededor de nuestro negocio. Por ejemplo, si tenemos un hotel, es muy buena idea que en las páginas, ¿no?, donde tengamos información sobre nuestro producto, haya información que sea relevante para el usuario, ¿no? Como por ejemplo la ubicación, dónde está ubicado ese hotel, las formas de llegar al hotel, las actividades lúdicas de restauración que hay cerca. Cuanta más información esté en nuestra propia web, mejor, porque más contexto tendrá la IA para determinar si nos recomienda o no nos recomienda. Fomentar, por supuesto, en general y en todas las plataformas posibles, incluidas o no solamente incluidas, sino especialmente en las internacionales, esas reseñas de calidad, ¿no? Y básicamente esto serían, digamos, recomendaciones generales. Luego habría recomendaciones específicas para cada uno de los negocios. Pero si me tuviera que quedar con un mensaje es: empecemos a pensar que nuestra audiencia son humanos, sí, debemos seguir pensando en humanos, pero cada vez más nuestra audiencia también van a ser máquinas. Tenemos que pensar en clave de esas máquinas que a veces dan una respuesta y que estemos o no estemos en esa respuesta de una forma favorable determina que al final vendamos o no vendamos vía asistentes de IA. Y a partir de aquí, abrimos para las preguntas. Si es que hay alguna, que creo que sí, yo no estoy viendo el chat, pero supongo que Sí, sí que hay ya preguntas, tenemos ¿verdad? preguntas, ya tenemos dos preguntas, Muy pero bien. quiero tomarme la libertad de partir inmediatamente yo con una que quizás puede ser relevante o acercar un poco lo que estábamos conversando. Porque tú hablas muy bien del tema del contenido, que es algo que se repite en diversas esferas, comunicaciones, marketing, etcétera. Entonces, cuando tú defines publicar contenidos, ¿dónde tú podrías recomendar esa publicación de contenidos? Porque por ejemplo, muchas empresas apuestan a publicar cosas, por poner un caso, en Instagram. Entonces, la duda es si es tan efectivo para terminar finalmente enganchando ese tipo de contenidos, con lo que a posteriori termina cayendo o no en la inteligencia artificial. Así que te lanzo esa pregunta y después vamos con la de nuestros asistentes. Muy buena pregunta. Y es verdad que además esta pregunta es muy relevante porque en cada sector es distinto. Por ejemplo, en el sector turístico y en temas, por ejemplo, de restauración o en temas de alojamientos, el peso de las redes sociales es muy importante, tanto Instagram como TikTok, como algunas plataformas de poco uso en general en nuestros países, como podría ser Reddit. En general, las redes sociales tienen un peso muy importante dentro del ámbito turístico. Y luego algo a tener en cuenta en la medida de lo posible, quiero decir, porque al final depende también mucho de los presupuestos de marketing de cada uno de los negocios, el promover la publicación en medios de comunicación, incluso aunque sean medios de comunicación que no son los grandes diarios nacionales o internacionales, sino pequeños diarios, en general los medios de comunicación también tienen un plus de visibilidad. Aquí es muy relevante tu pregunta porque en las respuestas de la IA no es tan importante que después nos acaben visitando nuestra página web, salvo que nuestra página web sea transaccional, ¿no?, y sea muy importante que contraten a través de nuestra web. Lo importante es que nos cite. Luego el usuario ya buscará dónde contratar nuestros servicios y lo hace de forma directa, y eso seguramente haga una segunda búsqueda en Google o le pida al propio ChatGPT que le dé la página web para hacer la contratación. Pero lo importante es aparecer. Y ahí los medios de terceros son muy relevantes. Hemos hecho de un sector distinto, era un sector completamente distinto del sector de la automoción, pero la semana pasada hicimos un estudio para una marca de automóviles de aquí local de España y se desveló en ese estudio que el 97%
referencias de la IA no eran las páginas web de las marcas de automoción, sino de terceros, el 97%. Es decir, no tenemos que obsesionarnos tampoco en que esté visible nuestra página, sino que esté visible nuestro negocio. Excelente, muchas gracias por tu respuesta, Víctor. Y ahora vamos a ir con consultas de las personas que están en sala. Eh, Tengo, por ejemplo, una mano levantada de Sebastián, pero no puedo ir contigo de inmediato, Sebastián. Perdóname porque voy a respetar primero el orden de las preguntas que están en el chat y después voy contigo. Por ejemplo, tengo a Jorge Boer que pregunta lo siguiente. Si es que el algoritmo debe revisar varios factores o indicadores para dar una preferencia en la búsqueda, te pregunto a ti, Víctor, ¿cuál considerarías que es o son las más importantes? De factores, de atributos que tiene en cuenta la IA. Pues mira, como decíamos, hay dos vías para generar la respuesta a un asistente de IA. Uno es el dato de entrenamiento y otro es la búsqueda a través de Internet. Cuando el que te mencione o no te mencione en los resultados cuando recurre a su conocimiento interno depende de probabilidades estadísticas. Si nosotros tenemos un negocio que ha tenido buen nivel de huella digital, mucho contenido en Internet, es mucho más probable que nos mencione que si somos un negocio con poca historia digital. Si somos un negocio que aparece más en fuentes internacionales, también tenemos una mayor probabilidad que negocios que solamente estén en fuentes, por ejemplo, locales. Esto en cuanto a si la respuesta, el asistente de IA la ha conducido hacia el conocimiento interno. Si la respuesta ha sido llevada a un buscador, que puede ser Bing, como decíamos, en el caso de ChatGPT, o puede ser Google en el caso de Gemini, o puede ser el propio Twitter en el caso de Grok, el antiguo Twitter. Entonces, lo que va a determinar nuestra visibilidad son las propias reglas que utiliza ese buscador. Es decir, que acabemos en el resultado de ChatGPT vía Bing va a depender de las reglas de SEO del propio Bing. ¿Sí? Y lo mismo para Google. ¿Y cuáles son esas reglas? Pues las reglas habituales del SEO. Tener cuanto mayor número de enlaces externos hacia nuestro site mejor, el aparecer en medios que los buscadores consideran medios de autoridad, como los propios medios de comunicación, mejor, el tener contenido fresco frente a contenido evergreen de toda la vida que puede haber indexado bien en Google, pero que no es el que aparece de forma específica en los buscadores cuando alguien busca una respuesta fresca, el tener contenido fresco, es decir, publicar de forma continua. Es decir, aquí no inventamos nada nuevo. Para aparecer en Bing, las reglas son las de Bing. Para aparecer en Google, son las de Google. Y por vía indirecta, esas mismas reglas que conocemos del SEO son las mismas que nos van a ayudar también en esto que se conoce como GEO, que es Generative Engine Optimization, por analogía con el SEO, pero que no deja de ser, en cierta medida, también SEO. No sé si respondo a la pregunta de forma correcta. Ahí no sé si en el caso de Jorge está correcto o no, si quedó conforme o no con la pregunta. Bueno, ahí sí nos responde por el chat. Le recuerdo que la primera fase de preguntas la tratemos de derivar por el chat y después vamos a dejar un espacio para el micrófono abierto. Así que veo manos levantadas, así que interés directo de preguntas más personalizadas, pero vamos respetando el orden. Y mira, tú mencionabas esta diferencia entre SEO y GEO, Víctor, y justo Cristian González nos pregunta, GEO versus SEO, ¿dónde va hoy día la discusión? Nos pregunta directamente. Pues en realidad no hay tanta dicotomía. O sea, es una evolución. Como hemos dicho, el SEO sigue siendo muy importante para que nuestros propios contenidos acaben siendo citados como una fuente de información. No hay mayor truco. SEO igual a GEO cuando el asistente de IA se conecta a un buscador para generar
respuesta. Un poco la diferencia a nivel contextual entre SEO y GEO tiene que ver que en el SEO lo que buscábamos justamente no es que nos mencione Google o que nos mencione Bing, lo que buscábamos es que nuestro contenido propio acabe apareciendo en las primeras posiciones para que la gente entre en nuestra página, ¿de acuerdo? En el caso del GEO ese no es el objetivo, no es, hombre, ese ya es el objetivo ideal, pero el principal objetivo es que nos mencione, que cuando alguien pregunte por la pizzería diga nuestra pizzería. Luego ya la persona buscará a través de otra forma, a través del propio asistente de IA o a través de otra manera, o incluso a través de Google Maps, confirmará cuáles son nuestras reseñas y demás, pero lo importante es que nos cite. Entonces, la prioridad del GEO es ser mencionado en la respuesta. La prioridad del SEO es tener primeras posiciones en nuestro propio contenido. ¿Mm? Perfecto, mira, me voy a adelantar una pregunta porque Gabriel también hace una consulta sobre la diferencia entre SEO, GEO y AEO. O sea, de hecho voy a citarlo. En la práctica, muchas recomendaciones de optimización parecen ser las mismas. Contenido claro, autoridad, estructura, experiencia y buenas señales técnicas. Entonces, hay aquí la pregunta, ¿cuál es la diferencia real entre optimizar para el ranking de buscador tradicional y optimizar finalmente para ser citado por los motores generativos de respuesta? ¿Dónde está esa diferencia? Tú algo mencionabas anteriormente, pero quizá sea bueno dejarlo aún más claro. Sí, la diferencia fundamental, mira, un caso muy claro. Para el SEO, que aparezca mencionado en una noticia sobre las mejores pizzerías de Viña del Mar en un diario importante de Viña del Mar o de Nueva York, no es un objetivo del SEO. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestra web, pizzería XX, aparezca en los resultados del buscador. Para el GEO, el objetivo es distinto, es que nos mencione. Y ese matiz que introducía también entre la EO, aquí hay mucha confusión un poco en las siglas, el de la EO, hasta tal y como yo lo entiendo, es que además de que te mencione, que entre las fuentes que cite para que el usuario de ChatGPT haga clic esté también tu propio contenido. Es decir, que no solamente te mencione porque apareciste en un directorio o en un artículo de una noticia donde dicen que tu pizzería es muy buena, sino que vaya directamente desde ChatGPT a tu pizzería. ¿Sí? Pero es verdad que hay, a la hora de lo que hemos dicho, ¿no? Hay una parte, sobre todo esta de la EO, para que nos haga clic, ¿no? Que es SEO, puro y duro. Si tenemos buen resultado en SEO, tenemos buen resultado en AEO. Y luego está el GEO, que es un matiz un poco distinto. Nos da igual que nos cite a nuestra fuente o que cite, por ejemplo, al país, pero que hable de nuestra pizzería, ¿no? Perfecto. Oye, a propósito, Jorge, a la raíz de la primera pregunta, dijo que le quedó súper clara la respuesta, así que aprovecho inmediatamente de transmitirte lo anterior. Muy bien. Y voy a ir ahora con Mario Hermosilla, que pregunta directamente sobre AEO, cómo posicionarse. O sea, básicamente pregunta una suerte de enfoque uno, enfoque 2, enfoque 3 para poder posicionarse en AEO. ¿Qué recomendarías tú, Víctor? Mira, primera recomendación, publicar mucho. Esto en Google no funcionaba, ¿de acuerdo? El publicar mucho contenido, hay otras reglas que son más importantes. En el caso de los asistentes de IA, cuantas más preguntas potenciales que pueda hacer un turista tengamos nosotros respondida de forma contextualizada en nuestros propios contenidos, mayor probabilidad de ser citado. Es decir, pensemos, y eso podemos buscar estudios o podemos utilizar el sentido común. ¿Cuáles son las preguntas que además a veces las sabemos ya por el propio SEO, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas cómo busca la gente una pizzería? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de preguntas hace? Pues, por ejemplo, si nuestra pizzería está en el centro de Viña del Mar, podemos pensar que muchas preguntas van a estar orientadas a ¿qué pizzería me recomiendas en el centro de Viña del Mar? Pues en nuestro contenido tenemos que intentar que esas preguntas estén respondidas y contextualizadas. Cuando digo contextualizadas no vale con poner nuestra pizzería es la mejor pizzería del centro de Viña del Mar, sino darle información de decir, estamos ubicados en la calle no sé cuánto, que esto es el centro, para que cuando llegue la IA tenga toda la información contextualizada. Un segundo consejo que yo daría es estar en todos los directorios
posibles, ya sean nacionales o internacionales. Si hay un directorio de pizzerías donde tengan cabida las internacionales en Francia y sabemos que nuestro vecino, nuestra pizzería, la visitan franceses, tenemos que estar en ese directorio de Francia, porque va a haber gente preguntando en francés por pizzerías desde Viña del Mar, pero le va a devolver un resultado vía Bing, le va a devolver un resultado de un directorio de negocios de Francia. Y luego darle prioridad al inglés sobre ninguna otra lengua, ¿de acuerdo? Porque al final, como decíamos, independientemente de la lengua en la que haga el usuario la búsqueda, en muchas ocasiones va a haber una traducción de nuestra búsqueda al inglés y eso va a hacer que los contenidos en inglés tengan un plus. ¿Contenidos de Estados Unidos o de Reino Unido? No necesariamente. Contenido en inglés del propio Chile o contenidos en inglés de Australia, ¿de acuerdo? Serían un poco esas tres fases que yo adoptaría como un pequeño negocio. ¿Mm? Fantástico. Mira, ahora voy a ir con otra pregunta que también tú mencionabas, Víctor, durante tu exposición y que tiene que ver, por ejemplo, como hoy día las aplicaciones de inteligencia artificial prácticamente te promueven la experiencia completa, así casi como vaya y pague, por ponerlo en un ejemplo más simple. Y Pilar Ojeda pregunta algo bien interesante y que está muy vinculado a este tipo de casos. ¿Cómo ves el futuro de las OTAs? ¿Van a seguir siendo relevantes en este contexto donde se está usando más la inteligencia artificial? Sí, la respuesta es sí. Lo que pasa, y de hecho están haciendo movimientos muy, muy rápidos para integrarse dentro de estas plataformas, otras como Booking o como Skyscanner o otras plataformas digamos, o agregadores de negocios están haciendo un esfuerzo para rápidamente integrarse dentro de este tipo de plataformas porque tenían un riesgo real de que el usuario desintermediara, ¿no? Y fuera directamente por una recomendación del hotel X en Valparaíso o donde sea, que desintermediaran y que directamente se fueran a la web del hotel. Por eso están reaccionando muy rápido para integrarse y llegando a acuerdos para integrarse dentro de los propios asistentes de IA. Por ejemplo, ahora mismo, incluso no hablamos de otras, sino directamente de negocios, muchas aerolíneas ya han abierto la interconexión con ChatGPT para que la gente pueda hacer una consulta del vuelo más barato a Santiago, Madrid, Santiago, y que ChatGPT le dé una información consultando en tiempo real esa información. O sea, sé que esto puede ser un poco desalentador para muchos, pero creo que las otras van a seguir teniendo un papel importante. Ahora están en una fase en la que hay oportunidades de desintermediar, pero creo que ese hueco lo están intentando cubrir rápidamente. Oye, Víctor, mira, Gabriel agradece la respuesta anterior, pero también reflexiona y hace también una consulta. Dice que da mucho la impresión de que la inteligencia artificial actualmente agrega mucho valor, y algo lo mencionabas también en la presentación, en las fases de inspiración y planificación del ciclo del viajero, pero menos en lo que corresponde a la conversión efectiva. Entonces, ¿qué recomendaciones concretas podrías dar para conectar esa visibilidad en entornos de inteligencia artificial con conversiones reales, finalmente? Que esto se traduzca en más reservas, en más ventas. Ahí te dejo la pregunta. Y aquí hay un problema de base, que es que no sabemos cómo medir esa conversión. Ahora mismo no tenemos vía de medición de esa conversión, a diferencia de otras fuentes, ¿no? Como podrían ser los propios buscadores en los que hay una etiqueta que sabemos de dónde viene el usuario. Ahora puede haber gente llegando a nuestro negocio que en el momento de la inspiración o en el momento de la elección del destino del negocio lo vio en ChatGPT, pero después hizo una consulta para llegar al negocio, por ejemplo, a través de Google, y a nosotros nos aparece como algo de Google, pero realmente venía de ChatGPT, ¿no? Aquí hay como dos cosas que creo que van a pasar. Una es que encontraremos esa manera de medir la conversión. Ahora mismo yo creo que es aventurado decir que no se está produciendo, porque no lo sabemos. No hay datos si se produce o no se produce. Y luego la otra cuestión es lo que comentaba antes Pilar, el tema de las OTAs. A medida de que los negocios se integren dentro de estas propias plataformas, será más fácil hacer
será más fácil hacer esa conversión. Y creo que no hablamos de años, hablamos de meses, para que todo esto vaya sucediendo de forma rápida. Mira, tú hablabas de directorios, cambiando de tema, y Sebastián Schneider nos dice lo siguiente. Él nos sugiere una recomendación, crear una entrada de la empresa en wikidata.org y como referencia para validar todos los datos, usar finalmente la entrada de la empresa en los registros oficiales. Por ejemplo, en el caso de Chile, de Cernatur, ¿tú consideras que es una recomendación adecuada como para ir complementando esos procesos de búsqueda? Sí, sí. Cualquier fuente que pueda ser referenciada por la IA o que pueda ser considerada una fuente de autoridad, está bien. Incluso cosas que antes nos parecían que no tenían ningún sentido, como tener una buena ficha completa y actualizada de nuestra compañía en Wikipedia, porque Wikipedia no es que juegue un rol muy importante en los resultados que genera la IA actualmente, pero sí en el entrenamiento. En ese entrenamiento que se hace de los modelos, Wikipedia sigue siendo una fuente habitual. Entonces, tener un perfil en Wikipedia y además tenerlo en los diferentes idiomas que podamos hacerlo, que hoy en día eso es súper sencillo con la propia inteligencia artificial hacer esas traducciones, pues nos ayuda. Y estar en ese tipo de directorios como los que ellos comentaban, pues supongo que también, no lo sé con certeza, pero imagino que también. Ahora, Víctor, mira, hay dos preguntas. Mario y Cristian tienen una consulta similar. La voy a tratar de unificar finalmente. Si es que la publicidad finalmente influye también en los resultados de la IA. No, no influye. La publicidad, por ejemplo, que podemos hacer a través de diferentes tipos de plataformas digitales, publicidad de display, de anuncios o SEM, publicidad pagada en Google, no influye. Influyen solamente los resultados orgánicos. Otra cosa es otro tipo de estrategias que se denominan branded content. Yo puedo pagar a un medio de comunicación, por ejemplo, para que publique un artículo sobre mi negocio. Aunque eso sea pagado, si luego ese contenido aparecen los resultados de Google de forma orgánica, sí influye. Pero la publicidad como tal, de momento, no. Otra cosa es que todas las plataformas están ya buscando maneras de insertar publicidad en sus respuestas y algunas ya lo hacen, de hecho, a nivel experimental. Cuando esto suceda, pues se podrá hacer publicidad como hacemos publicidad en cualquier otra plataforma digital. Para hacer una analogía, por ejemplo, hoy día muchas plataformas de redes sociales, no sé si aplica para el caso de las búsquedas con inteligencia artificial, cuando tú pagas contenidos tienden a castigarlos. Por ejemplo, yo quiero crecer en suscriptores en YouTube. Voy a poner un caso súper puntual. Entonces, YouTube te dice, bueno, yo te permito un plan de pago en el cual te publicito tu canal, pero eso no va a contar para el crecimiento de tus seguidores, etcétera. Entonces, tiendo a entender, por lo que tú explicas, y a lo mejor ahí me lo puedes aclarar, que ese proceso de inversión publicitaria para la IA es como no existe. No, no existe. O sea, cualquier resultado que luego no se traduzca en una mejora de posicionamiento orgánico, no existe. Incluso si hacemos trampas con SEO, por ejemplo, nosotros podríamos conseguir que un negocio apareciera bien posicionado en los resultados de búsquedas, consiguiendo muchos enlaces externos, que eso hará que Bing y que Google diga esto es una fuente relevante y nos dará una prioridad en nuestra posición dentro del buscador. Cuando ChatGPT llegue ahí y vea que el contenido no está respondiendo a la pregunta que está haciendo el usuario, o que ese contenido no es solvente o que ese contenido no es creíble, nos va a sancionar. O sea, podremos haber conseguido incluso buenos resultados en Google o en Bing y no llegar a ChatGPT. ¿Mm? Perfecto, ahí sí. Oye, Víctor, mira, nos quedan muy pocos minutos y tenemos dos manos levantadas, vale decir que te quieren hacer la pregunta directamente. Voy a partir Muy con bien. Cristóbal, que tiene la mano levantada, fue el primero que levantó la mano, así que Cristóbal, puedes abrir tu micrófono y hacerle la pregunta a Víctor. Ojalá bien acotado en honor al tiempo para que también Pedro Cárdenas también pueda realizar su consulta. Hola, Víctor, gracias por el espacio. Mira, veo que hay una oportunidad enorme para el periodismo, hay una oportunidad enorme también para las licenciaturas, pedagogía, principalmente licenciatura en historia y geografía, que son como
que son las carreras productoras de materias primas para la creación de contenido e información. Entonces, pero bueno, eso es lo que pienso yo. Me gustaría escucharte y saber qué dices tú al respecto, si es que al final, correspondiéndonos a los tiempos que estamos, a todo lo que a todo lo que me he dado cuenta que se está hablando, que es netamente tecnología, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ¿cómo estamos para volver al origen? ¿Cómo estamos para volver al origen para que entremos de nuevo a buscar, investigar? Yo creo que va muy bien el término I+D acá, que es investigación y desarrollo, para poder innovar en la información y así la IA nos contemple en sus difusiones. No sé qué piensa al respecto con esta mirada. Pues voy a intentar hacerlo con una visión optimista de la cuestión, porque hay mucho pesimismo dentro del mundo de los medios de comunicación, porque la inteligencia artificial, no solamente la IA generativa, sino en general la IA, está dándole malas noticias a los medios de comunicación en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, cuando un usuario antes buscaba cuál es el peinado de moda este verano o este invierno, llevándolo a vuestro momento, el peinado de moda este invierno, el resultado antes, cuando alguien preguntaba en Google, era muchas veces un contenido de un medio de comunicación que había publicado sobre esa cuestión. Ahora, cuando alguien le pregunta a Google exactamente lo mismo, Google genera una respuesta que se ha alimentado de ese medio de comunicación y ya el usuario no visita el medio, ¿no? Y eso hace que el tráfico y las visitas a los medios de comunicación y, por tanto, todo lo que depende del tráfico se vea afectado negativamente. Esa es la parte negativa que todo el mundo resalta, pero luego hay la parte positiva. La parte positiva es que entre un 40, dependiendo de nuestra experiencia de estudios, entre un 40, un 70% de las fuentes que cita la IA con temas relacionados con negocios son medios de comunicación. Grandes medios, medianos medios y pequeños medios, pero los medios de comunicación son considerados por la mayoría de IAs como una fuente más o menos fiable a la hora de generar sus respuestas. Esto los medios de comunicación todavía no lo están monetizando y no lo están aprovechando, pero vamos a volver a una situación en la que las relaciones públicas, es decir, la capacidad que tienen los negocios para aparecer en los medios de comunicación, va a ser potenciada de forma muy importante. Nosotros hicimos un estudio hace no muchos meses donde demostramos el peso que tienen las notas de prensa, aunque aparezcan en medios de comunicación relativamente pequeños, las notas de prensa, la importancia que tienen en la visibilidad y en la reputación de las compañías dentro de la IA generativa. Por eso creo que hay una oportunidad que todavía no está suficientemente explotada, pero creo que es una vía atractiva, ¿no?, para los medios de comunicación y para el perfil del periodista. Perfecto, Víctor. Y mira, tengo también a Pedro Pablo, que tiene Cárdenas, que tiene también la mano levantada y te va a hacer una pregunta. Pedro, adelante. Hola Víctor, buenos días. Buenos Te días. quería preguntar qué pasa como muy puntualmente con la extensión de las notas blog, pensando que hasta el momento cuando trabajamos el SEO siempre pensamos en el usuario y en información más o menos concisa, mientras que el AEO o trabajar para estos LLM recompensa la mayor cantidad de contenido. Entonces, ¿cómo se puede lidiar como con esa dicotomía? Pues mira, yo no soy experto en SEO, pero sé que es un problema importante, porque son como dos, claro, tienes mucha razón, porque son dos enfoques no complementarios, sino contradictorios, que a veces hacer cosas para el AEO o para el GEO puede llevar a que en SEO seas penalizado. Aquí hay que buscar estrategias que seguramente van a acabar pasando por elegir. Si yo lo que quiero es que la gente vaya a mi propia web, debo seguir pensando en buscadores. Y si sigo pensando en buscadores, voy a utilizar las reglas del SEO. Y para el GEO, lo que voy a utilizar es la lógica de la mención. Quiero ser mencionado y para eso tengo
otros recursos que no son mis propios medios, ¿no? En las redes sociales puedo recurrir a medios de terceros, a influencers o a gente con la que podamos colaborar en determinados tipos de espacios de medios. Puedo generar contenido en plataformas donde a lo mejor no estaba publicando, como pueda ser Reddit, si es que es una fuente relevante. Puedo hacer notas de prensa para aparecer mencionado. Yo creo que esa dicotomía es el problema que señalas que es real en cómo divido una cosa u otra. Se resuelve pensando en los instrumentos que tenemos para aparecer en las respuestas de la IA. Y nuestros medios propios son un instrumento que, como he dicho, no tiene un peso demasiado relevante. Por tanto, si entiendo que te dedicas al SEO, yo seguiría centrado, ¿no?, en las reglas de Google, ¿no? Hasta que Google cambie las reglas o Google, Bing, etcétera, cambien las reglas, seguiría centrado en esas reglas, porque ahí lo que voy a conseguir es tener una buena posición en los buscadores que de forma de forma no directa, es probable que acabe siendo mencionado, ¿no? Perfecto, Víctor. Oye, te voy a dejar un encargo. Lo hace específicamente María Estela Girardín. Dice, hola Víctor, ¿puedes compartir ese estudio relacionado a notas de prensa hecho este año? Te manda saludos y obviamente te agradece la exposición. Entonces te dejo esa tarea porque también les digo a todos los presentes que ya por la hora estamos cerrando esta charla, que la presentación de Víctor se las vamos a compartir, así que yo sé que había gente que estaba ahí sacando captura, etcétera, lo cual demuestra el interés, pero para facilitar aún más esa labor, les vamos a compartir la presentación de Víctor y te voy a encargar esa segunda derivada que aparece en esta presentación. Así que te dejo solo Muy unos bien. pequeños minutos para dar algunas palabras de cierre antes de ir concluyendo esta sesión de Fede Turtuk y por mi parte te agradezco un montón la presencia, Víctor. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la organización, a los participantes, porque ha sido muy entretenida esta conversación final con un montón de preguntas que revelan esa incertidumbre que existe en el momento actual, porque creo que no hace falta convencer a nadie de que la transformación que viene es importante. Ya hemos vivido en el sector otras muchas transformaciones. La diferencia de esta es que va muy rápido y que además es muy volátil. Las reglas que hoy funcionan no sabemos si van a seguir funcionando dentro de unos meses. Yo lo que haría es que no dejaría pasar demasiado tiempo para empezar a explorar, profundizar en esta temática e intentar que nuestros negocios tengan esa visibilidad, sabiendo que, como en el caso del SEO tampoco lo hay, no hay recetas mágicas más allá de las generales que hemos compartido aquí, que al final es eso, un poco por resumir, ¿no? Vamos a publicar mucho, vamos a publicar contenido fresco y actualizado, vamos a intentar estar hasta en la luna, es decir, en cualquier plataforma y soporte en el que podamos tener visibilidad va a contar, aunque pensemos a priori que no, que tengamos en cuenta en esas preguntas que pueda hacer el turista que nosotros tenemos que responderla o bien con nuestros propios medios o bien a través de medios de tercero, que pensemos en esa lógica del inglés que influye bastante y a partir de ahí es ir intentar medir si esta visibilidad mejora o no. Como decía, hay muchas herramientas profesionales, pero se puede hacer también poco a poco de forma manual. Y no estaría de más recomendar como último consejo, pues seguir formándose dentro de este ámbito. Excelente, Víctor. Víctor Gil, nuestro invitado para esta sesión de FEDETUR Talks. Te agradezco un montón la presencia. Bueno, acá las reacciones de los participantes también lo ratifica, te dan muchas gracias por esta charla. Para algunos casi fue una capacitación, así que imagínate las dimensiones que pudiste tocar durante esta jornada. Y les recordamos que, así como estas, todas nuestras presentaciones de FEDETUR Talks quedan en nuestro canal oficial de FEDETUR para que lo puedan revisar específicamente en nuestra cuenta de YouTube por si llegaron un poco tarde, quieren revisarla completa, quieren detenerse un poco más en algunos aspectos abordados
por Víctor. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti, Víctor, por estar en esta ocasión en nuestras charlas y lo dejamos invitado, por supuesto, a que sigan nuestras redes sociales porque ahí vamos publicando nuestro calendario de charlas permanentes y siempre hay temas que son de interés, ya sea para la industria o temas también de interés general y que buscan siempre aportar a la industria del turismo. Así que, Víctor, muchas gracias nuevamente y muchas gracias a todos los participantes que estuvieron durante esta jornada de FEDETUR Talks.